Muy queridos hijos, de la primera lectura, solo quisiera subrayar una expresión, primera lectura tomada de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Quisiera subrayar lo que nos dice Pablo, que nos ha desposado a nosotros con un solo marido y los ha entregado a Cristo como que si nosotros fuésemos una virgen pura. Posiblemente es más fácil de entender a las mujeres que para nosotros los varones, pero el punto de reflexión es que tantas veces nos dedicamos a criticar, críticas destructivas desde luego, cuando tendríamos que pensar en primer lugar cómo está mi fidelidad. Mi fidelidad a Dios desde luego y a la Iglesia en la persona de Jesucristo. ¿Cómo está? Y si no ando bien, ¿cómo voy a criticar al otro? Una cosa es que por función de la naturaleza o del cargo tenga que alumbrar aunque yo esté en tiniebla. Papá de familia que tiene que decirle al hijo cómo portarse bien aunque el papá o la mamá tenga un mal que no ha podido vencer. Algo así como los médicos que pueden diagnosticar y decirnos cuál es la terapia aunque él personalmente esté enfermo y no se aplique esa terapia. Una cosa es que en función de la naturaleza del cargo tengamos que alumbrar la verdad, que no depende de nosotros. Y otra cosa es que para ocultar nuestros males, hagamos grandes los de los otros. Y caemos en doble error. En primer lugar, nadie nos llamó para juzgar a los demás, teniendo presente que con la misma dureza con que juzgue a los demás yo voy a ser juzgado. Y como en nuestro juicio, despiadados por cierto, no damos pie a la misericordia y a la posibilidad, también me olvido que yo estoy llamado a colaborar con la salvación del mundo, no con la condenación del mundo, a salvar todo lo que está perdido, todo. Y si pienso, y no me equivoco al pensar, que una persona está muy mal, luego tengo que forzarme más para poderla salvar. Padre, ¿qué está diciendo? Eso es una locura, bendita locura, la locura de Jesucristo y el escándalo de la cruz. Reitero, el Señor no nos llamó para ser acusadores de los demás. No se extrañen, el ser acusador es una de las funciones del diablo. ¿Qué está diciendo? Ha sido vencido el que los acusaba día y noche. Demonio. Por eso Jesucristo aparece como un abogado defensor ante el Padre. Y no nos deja solo, nos deja otro abogado que nos defienda permanentemente de las acusaciones del demonio. Padre, no lo había pensado, hay que leer toda la Sagrada Escritura y no ideologizarla. Cuando me convierto en acusador, estoy siguiendo más bien al diablo más que a Jesús. Padre, ¿qué está diciendo? Lo difícil, lo original, lo que viene del Señor, es encontrar una causa por la cual no condenar a alguien. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Señor Jesús, no les tengas en cuenta este delito, este pecado. Esto es lo original. Esto es lo que viene de Dios. Esto es lo que salva a mi persona y salva al mundo.
Padre, ¿qué está diciendo? Estamos hablando de santidad y ser santo es ser distinto. Y para comportarme como hijo de Dios, no como hijo del diablo. Primera lectura. Del Evangelio de hoy quisiera subrayar esta dificultad que tiene Jesucristo para transmitirnos la idea de qué es el reino de los cielos. Y la dificultad no es porque Jesucristo se llama el Maestro, sino porque nosotros somos pésimos alumnos. Y la única forma de conocer lo desconocido es a partir de parecidos con cosas conocidas. Padre, ¿qué está diciendo? Léanse, es una delicia cualquier relato de los cronistas de India cuando expresa para los europeos qué son las cosas que va encontrando en América, como la de Castilla, pero Padre, ¿qué está diciendo? Defíname qué cosa es el color zapote, que se parece al zapote. ¿No has visto un zapote? Lo siento mucho. Amarillo, limón. ¿No has visto un limón? Lo siento mucho. Y tendría que darte unos ejemplos para ver cómo llego a... ¿Con qué comparo al reino de los cielos? Y el reino de los cielos, quisiera recordar una vez más, que no es para cuando nosotros nos muramos. El reino de los cielos fue inaugurado por Jesús, está presente entre nosotros y nosotros hemos sido incorporados a Él como uno de los efectos del bautismo. El reino de los cielos es vivir de una forma en que lo que nos rige es el amor, en que aceptamos que Jesucristo sea el que nos manda, nosotros los que obedecemos. Por eso lo más propio del que está en el reino de los cielos es: habla, Señor, que tu siervo escucha. He aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y todo lo que hacemos nosotros es al revés. Aquí vengo, Señor, a pedirte que me hagas tal cosa. No vengo a ponerme a tus pies para que me digas qué tengo que hacer. Yo vengo a decirte qué es lo que tenés que hacer por mí. No sé si lo percibimos, porque en el fondo es una perversión, un seguir desordenando el orden que quiere Dios. Padre, pero entonces voy a perder la libertad y voy a perder la... Déjense de tonterías. Ningún niño pequeño es más alto que cuando lo chinea el papá y la mamá. Lo hemos hecho espontáneamente, si no son muy pesados, y lo chineamos para que vea más. Pero es que no se detiene por... Ningún niño es más alto que cuando el papá o la mamá estira la mano para sacar del estante las galletas o lo que le va a dar al niño. Jamás. Ningún niño es más fuerte que cuando no puede abrir, se lo da al papá o la mamá para que se lo abra. Padre, pero entonces, si no nos hacemos como niños, ¿con qué compararlo? Con un tesoro que está escondido. Lo vuelvo a esconder y aunque aquí actúo en forma egoísta, dejo todo lo que tiene para conseguir eso. Al comprar el terreno, compro el tesoro que está ahí. O la codicia de este comerciante, encuentro una perla de gran valor, vendo todo lo que tiene porque con este negocio la compro para tenerla. ¿Con qué comparar el reino de los cielos? Con al fin y al cabo encontrar lo que andamos buscando sin saberlo, que es vivir el amor a plenitud. ¿Padre, qué está diciendo? Pues sí. Vivir el amor a plenitud. Tantas veces nos pasa, y a veces da mucho pesar, uno lleva a alguien a una de estas fiestas especiales donde primero te van dando bocadillos, ¿no? Boquita,
después te dan alguna entradita y una cosa, mientras llega el plato fuerte. Y algunos, queriéndose ir arriba, se llenan de las boquitas y de los entremeses, y cuando viene el plato fuerte ya no se lo pueden comer. Por no medirnos. Peor aún el que dice, muy simpático, para mi abuelita que no pudo venir, y entonces en el vaso comienzan a guardar y sin pensar que eso tiene que repartirse en el otro para irse por arriba, como el aceite, para estafar. Pero no se da cuenta que el principal perjudicado es él. Cuando viene la comida fuerte, plato fuerte, ya no se lo puede comer. Y da pena que uno, por más que uno le dice, espérate, modifícate, no sea que se acabe. Y da mucha pena. Gente que no se ha educado y piensa que, o cuando ve licor, comienza como sea, y si la fiesta es que tenemos diferentes licores, desde el aperitivo hasta esperar el de... Ya no puede, ya se emborrachó. Ya se emborrachó. ¿Con quién comparar el reino de los cielos? Que está aquí presente entre nosotros, entre dificultades ciertamente, pero está aquí. El ir creciendo en esta conciencia que realmente somos hijos de Dios, e ir trabajando conscientemente en esta transformación de mi persona, de simplemente humano, en Dios, con la fuerza de Dios, mediante Jesucristo, que es Dios. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, hasta llegar a la plenitud de la verdad, hasta la plenitud del ser, a la plenitud del amor. ¿Cómo nos engañamos? Por querer ir arriba, por querer ser Vivianes, por no saber vivir en último término. Padre, ¿qué dice? Pues sí. Y el que se pasa de traguito, la enorme goma, y el que se pasa de comida porque piensa que después no haya que hacer con la indigestión y tiene que... Pues sí. Pues sí. Y da muchísima, muchísima pena. Hoy celebramos a Santa Rosa de Lima. Y por tantas cosas, Perú está íntimamente unido a Nicaragua en la historia. Padre, ¿qué dice? Total, hoy es 30 de agosto, mañana Santa Rosa, mañana es San Ramón Nonato, 31, pasado mañana vamos a comenzar el mes patrio y nos van a comenzar a decir tantas mentiras, y se les van a olvidar, sí, nos van a decir un montón de mentiras, y se les va a olvidar decir, a ver, que los caballos que llevó Pizarro para la conquista del Perú se aclimataron en Nicaragua. Eso no importa, ¿no? La cosa es hablar mal de otros, pero no del papel de Nicaragua. Y se le va a olvidar decir que mucho de la riqueza del Perú actual es mano de obra nicaragüense, porque me quedan viendo raro. Al inicio, hablando del Pacífico, un puerto sumamente importante era el Realejo. Unía todo el norte del Pacífico de América con todo el sur. El Realejo, en Chinandega, y era el paso entre el Atlántico y el Pacífico. De ahí viene el canal y tendríamos que hablar otras cosas, que ya el Felipe II mandó construirlo, ya el descubridor mandó a investigar antes de la fundación incluso en Nicaragua el punto del canal,
que no es cierto que tiene 500 años. Quiero ver cómo inventa un historiador que va a decir más de 500 años de sueño del canal, a ver qué va a inventar. Que cualquier día, por decir mentiras y llamar la atención, en fin. Y resulta que algo que se envió muchísimo a Lima, al puerto del Callao, fueron indígenas nicaragüenses, y bastante, a trabajar al Perú. Por lo tanto, todo el trabajo de los trazos de las ciudades de la época española del Perú y algunas cosas de la riqueza es mano de obra nicaragüense. Eso no nos lo van a decir. Y no nos van a decir que después de 300 años de vivir más o menos, cuando Napoleón Bonaparte, recuerdan, invade España, quita al legítimo rey, pone a su hermano, entonces a la América española, jurándole fidelidad al legítimo rey, se independiza del gobierno ilegítimo de José Bonaparte, independencia de América. Además van a decirnos un montón de cuentos y mandangas, y van a volver a hablar del oro, no sé cuánto, y saber que cualquiera de nuestras minitas chiquitas de Nicaragua, en un mes de producción, más que todo el oro que se llevaron en 300 años. Y el oro de Nicaragua no sigue quedando en Nicaragua. Padre, ¿qué dice? ¿Verdad? Pues a la par de una serie de cosas muy feas y muy negativas, que las hubo, y no se puede tapar el sol con un dedo, las hubo, al mismo tiempo hubo auténtica santidad actuando y presente en América, de la forma más diversa, pero efectiva. Hoy Santa Rosa de Lima, española, en el jardín de su casa, pero no podemos olvidarnos de San Juan Diego. San Juan Diego, indígena, el vidente de la Virgen del Tepeyac, en Guadalupe. No nos podemos olvidar de Valdivieso, en Nicaragua, que los dominicos parece que han tenido problemas de hacer el proceso de canonización. Y en Nicaragua no nos podemos olvidar del papel que hizo la Iglesia en defensa de los indígenas. Padres, que hubo barbaridades, sí que las hubo. Pero la Iglesia también no solo defendió a los indígenas, sino a lo largo de toda la historia de Nicaragua ha venido defendiendo a los habitantes frente a los excesos de los poderes de derecha, de izquierda, del centro, de delante, de atrás, de hace 500 años y de hace 30 años. ¿Qué decirlo? La auténtica verdad, padre, es que y la verdad reclama, cómo no, al amor. Y el amor necesariamente busca la verdad. Por tantas veces albarda sobre aparejo amor auténtico, amor de verdad. Verdad que tiene que englobar el amor. Y regresamos a la síntesis del Evangelio. Padre, ¿y entonces qué hacer? Comenzar a amar. En primer lugar, dejarse de amar de Dios, quitando un montón de tonterías y un montón de majadería y un montón de abrir las puertas de nuestra existencia a este amor que nos salva, y este amor que nos salva se llama Dios en la persona de Jesucristo, y no un Jesucristo inmaterial, sino un Jesucristo que se hace física y visiblemente presente en la Iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo.
Y entonces significa que vos, como bautizado, sos parte de esta visibilidad del Jesucristo resucitado. Padre, pero eso es mucho compromiso, por eso tenés que limpiarte mucho. Y ese es el llamado a la santidad, y la santidad es ser distinto a lo que te dicen. Y este ser distinto, vuelvo y reitero, comienza por la verdad. Comienza por la quijotada de dejarse amar para amar a los demás. Comienza por ver mis propios defectos para cambiar antes de comenzar a ver los de los demás. Sin cerrarme en mí mismo, sin ser egoísta, y ayudar también al otro a cambiar, a repetir en su propia persona la imagen perfecta de Jesucristo, hasta llegar a la plenitud del amor, hasta que seamos totalmente distintos, irreprochables ante el Padre por el amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.